Ya. Bueno, entonces vamos a ver el método de diferencias finitas. Perdón, ya el método lo vieron con Claudio. Vieron que usaban unas fórmulas similares a las mismas fórmulas que en diferenciación, pero este método se usa para resolver ecuaciones diferenciales de manera aproximada, ¿no? Numérica. Entonces, eh, este método se puede usar tanto en una dimensión como en varias dimensiones. De hecho, hasta el año pasado, el trabajo práctico que hacíamos era resolver una losa. Encontrábamos la deformación de una losa con una carga uniforme para distintas condiciones de vínculo, simplemente apoyada, empotrada y demás. Y encontrábamos la deformación y los momentos. Ese es un problema, es un problema bidimensional, ¿no? No tiene una losa que tiene dos dimensiones, un plano, X e Y. Y entonces uno definía las condiciones de contorno, por ejemplo, empotrado, simplemente apoyado este lado, y entonces con las condiciones de contorno y el estado de carga, uno, conociendo la ecuación diferencial que rige el problema, que es la de Kirchhoff, podía resolver numéricamente para este tipo de dominios simples, digamos, que se pueden discretizar con una malla de separación uniforme, todos con la misma separación H por H, no importa si este H y este H no son el mismo, lo importante es que se pueda hacer un mallado uniforme, digamos. Entonces, para este tipo de geometrías, uno puede usar el método de diferencia finita y resolver la ecuación diferencial de forma aproximada. En general, estas cosas, las losas y todo eso, los programas hoy en día usan el método de elementos finitos, no de diferencias finitas, porque es más versátil. Y se puede aplicar con mallas mucho más versátiles para dominios más complejos. Y para lo que sí se sigue usando diferencias finitas es para problemas la, para ecuaciones diferenciales que son unidimensionales y que la dimensión es el tiempo. Es decir, para problemas donde tenemos ecuaciones diferenciales donde la variable es el tiempo. Y eso es lo que vamos a- a ver hoy. Y es lo que se les va a pedir un trabajo práctico para resolver un problema de estos. Y en el parcial también va a entrar resolver un problema de estos. Entonces les vamos a dar un programa que resuelve este problema. Imagínense que ustedes tienen una masa, como las que vienen en física, vinculada al exterior por medio de un resorte de una rigidez K. Digamos, este sistema ustedes en física lo veían más el resorte, y lo que no ponían en física, me parece, era amortiguadores, pero es lo mismo. Creo que amortiguadores se vio algo en hidráulica. El amortiguador tiene una constante C. Entonces, a esta masa uno le puede aplicar una carga, una carga que puede ser variable en el tiempo, P, que es una función de T, y entonces lo que va a pasar es que esta masa va a ir variando su posición. Imaginemos que esto solamente se puede mover en este sentido, entonces hay una sola dimensión que es X. Podría tener más grados de libertad y moverse en otros sentidos, ¿no? Pero el problema básico es este, que es de un grado de libertad, que es que esta masa se puede mover para arriba y para abajo solicitada por esta carga P. Entonces, para que el sistema esté en equilibrio, se tiene que dar que la carga en función del tiempo tiene que ser igual al conjunto de las reacciones. Y las reacciones que hay acá, ¿cuáles son? Por un lado, la reacción elástica de resorte, que es K por X, que acá por el desplazamiento. Por otro lado, la reacción del amortiguador, que es proporcional a la velocidad, C por B. Y por otro lado, la fuerza inercial que aparece cuando uno acelera una masa, ¿no? La masa por la aceleración. Que estas eran las fuerzas de Newton, las que veían en física, ¿no?
en física tenían estos problemas donde se aceleraba un cuerpo y aparecían las fuerzas de inercia. En hidráulica tenían algunos problemas donde había algún fluido que se desplazaba y tenían placas y entonces aparecían fuerzas viscosas. Y, eh, y lo que hicieron toda la vida en estabilidad es resolver este problema donde P no es función del tiempo. Si ustedes se acuerdan, en estabilidad en la primera clase les decían que una de las hipótesis que se usaban, que iban a usar a lo largo de la materia era que las cargas eran cuasi estáticas, o sea que se aplicaban en un tiempo infinito. Y eso se hacía justamente para que no aparezcan las fuerzas inerciales, para que no haya fuerza. Todas estas fuerzas dinámicas no aparecían, porque digamos, si la carga uno la aplica en un tiempo infinito, no habría ni aceleración ni velocidad, sino que estarían, digamos, analizando el problema estático donde la única reacción que hay es la reacción elástica del sistema, de la estructura, ¿no? Y entonces analizaban la matriz de rigidez de la estructura por los desplazamientos, eso tenía que ser igual a las fuerzas aplicadas, que eran todas fuerzas estáticas. Pero bueno, ahora vamos a analizar el problema cuando las fuerzas son función del tiempo. ¿Cuándo las fuerzas son función del tiempo? Bueno, por ejemplo, en una pasarela peatonal donde tienen gente que va caminando, digamos, esas cargas son dinámicas. O sea, los pasos de los peatones son dinámicos. Y puede tener efectos dinámicos deseables como que vibre la pasarela y demás, ¿no? Sobre todo si es muy poco, si es medio esbelta. Eso puede pasar y de hecho pasó en algunos casos en el puente del Milenio en Londres, creo que pasó, y puede pasar. Otro caso sería que tengan un equipo, por ejemplo, un aire acondicionado central muy grande, que eso vibra, entonces es una carga armónica en el tiempo, y bueno, hay que analizar cómo aislar eso para que no le transmita las vibraciones a la estructura. Otra carga dinámica podría ser una explosión, por ejemplo, que es un instante donde se libera mucha energía y llega una onda de presión a una velocidad alta, impacta el edificio y bueno, y después no hay más solicitación, pero queda todo vibrando, ¿no? Otra carga dinámica es un sismo. Y otra carga dinámica es el viento, aunque en general lo analizamos como una carga estática equivalente, pero es una carga dinámica. Y a veces hay que tener en cuenta los efectos dinámicos. Bueno, en fin, hay muchos casos donde les puede interesar. Entonces, digamos, lo que hay que resolver es esto. Y esto, visto así, no parece una ecuación diferencial, pero la velocidad es la derivada de la posición, que es x, respecto del tiempo, y la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, o sea que es la derivada segunda de x respecto del tiempo. Y entonces esto es una ecuación diferencial, es p de t tiene que ser igual a k por x más c por la derivada de x respecto al tiempo, más la masa por la derivada de x, la derivada segunda de x respecto al tiempo dos veces. Y esta es la ecuación diferencial que hay que resolver. Para que el sistema esté en equilibrio, la suma de las tres reacciones tiene que ser igual a la fuerza aplicada en todo instante. En el instante inicial y en cada instante. Y entonces esto, digamos, no siempre es fácil de resolver, no siempre se puede resolver analíticamente. Porque, acuérdense, para resolver la ecuación diferencial ustedes tenían que conocer las condiciones de comienzo del problema, o sea, las condiciones iniciales, y, y bueno, va a tener una solución particular que va a ser función de la carga, y esta carga puede ser una función no continua en el tiempo. Entonces, no necesariamente se puede resolver analíticamente, y entonces una manera de resolver el problema es usando método de diferencia finitas, y también podrían usar el de elementos finitos, pero para esto se usa siempre diferencias finitas. ¿Qué es lo que vamos a usar? Y entonces lo que hay que hacer va a ser, bueno, eh, vamos a reemplazar la derivada de x respecto al tiempo, la vamos a reemplazar por la fórmula de diferencias finitas que ustedes habían visto para la derivada, que era el x en la posición siguiente, la de diferencia central, ¿no? Más el x en la posición anterior sobre el paso h.
Esa era la fórmula centrada para estimar la derivada, que la derivada, acuérdense, es la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿no? La curva en este caso sería X, que estamos analizando. Y la aceleración, bueno, ahora vamos a ver. Entonces, lo que hicimos nosotros fue formar esta colada, que es la que vamos a usar en el parcial. Le vamos a hacer algún ajuste más, pero esencialmente va a quedar como está acá. Y entonces van a usar esto tanto en el parcial como en el trabajo práctico. Entonces, importamos las librerías NumPy. Esta sys es para cambiar la salida. Acuérdense que por defecto cuando ustedes usan las colabestas, si ponen print e imprimen algo, eso se va a imprimir en la consola. Con esta librería sys, el sistema lo que pueden hacer es cambiar tiene varias funciones, entre ellas la que queremos usar nosotros es para cambiar el flujo de salida y que cuando uno dice print, en vez de imprimir en la consola, imprima en un archivo, que es lo que queríamos. Pero bueno, ya lo vamos a ver, y Matplotlib es la que usamos para hacer los grafiquitos. Entonces, eso es el primer bloque, es para importar todo lo que necesitamos. En el segundo es donde definimos la carga, que es función del tiempo, que puede ser, bien, vamos a ver que hay distintos tipos de carga. Vamos a empezar con una carga constante. O sea, una carga constante pero aplicada en el instante cero. O sea, esto no es como la de estabilidad. La de estabilidad era aplicada en tiempo infinito. O sea, iba creciendo desde cero hasta el valor de la carga en un tiempo infinito. Esto es una carga que aparece en el instante cero y se mantiene constante. Pero digamos, hay un impacto porque aparece en el instante cero. Eh, bueno, y ahora vamos a ver qué pasa con esa carga. Y el programa en sí que van a usar es este que está acá, donde definimos las rigidez del sistema, el amortiguamiento K, la masa del sistema, las condiciones iniciales, que es la deformación inicial, la velocidad inicial y el tiempo inicial que vamos a tomar, la carga en el instante inicial, que es la función carga evaluada ante cero, y bueno, acá generamos los vectores para ir guardando todos los valores. Vamos a armar vectores que van a ser todos para cada instante a instante. Vamos a discretizar el tiempo con una separación h, que ahora vamos a ver cómo determinarla. En todos los vectores agregamos la condición inicial. En el de aceleración no es dato porque es la aceleración tal que equilibre el sistema, o sea, reemplazamos en esta ecuación y nos queda que la aceleración tiene que ser la carga en el instante cero menos la reacción elástica en el instante cero menos la reacción viscosa en el instante cero sobre la masa. Y entonces de ahí despejamos la aceleración inicial, o sea, es la que equilibra el sistema. Estos son cálculos para aplicar el método. Es la frecuencia angular de la estructura, que es la raíz cuadrada de la rigidez sobre la masa. Después eso lo pasamos a Hertz dividiendo por 2pi. El periodo natural de la estructura es 1 sobre la frecuencia, es también en Hertz. El periodo va a estar en segundos. Hertz es 1 sobre segundo. Esto en cambio está en radianes sobre segundo. Y el H máximo que podemos usar para que el método sea convergente, el método este de diferencias finitas, es 2 veces 2 sobre la frecuencia angular. Pero en general siempre hay que tratar de adoptar un valor más chico, que es bastante más chico que ese. Ese es el máximo. Y entonces adoptamos H máximo sobre 350. Y definimos una duración del análisis porque como estos análisis son en el tiempo, hay que ver qué tiempo nos interesa analizar. En este caso, 100 segundos. Entonces agregamos un primer valor de la posición X, agregamos un primer valor del tiempo y de la carga, y necesitamos agregar este primer valor para poder usar la fórmula de diferencias. Acuérdense que necesitamos el X siguiente. Por eso necesitamos adelantar al vector X con respecto al vector velocidad y aceleración. Necesitamos una posición más adelante. Entonces ahora sí entramos a un ciclo for para ahí en el rango que va desde 1 hasta la duración del análisis sobre h menos 1.
Y ahora sí empezamos a agregarle los valores a todos los vectores. Al tiempo le agregamos el tiempo en la posición y más h. Al x le agregamos el paso siguiente del x, que lo despejamos de la ecuación. A la carga le agregamos el valor de la carga y a la velocidad, como ven, le asignamos la fórmula de diferencia centrada de la derivada primera de la posición, que es x. Que por esto es que necesitamos adelantar al vector x uno más adelante que el vector velocidad. Y la aceleración, de nuevo lo mismo que antes, la despejamos de la ecuación de equilibrio dinámico. Entonces después eliminamos, como habíamos adelantado el vector x al tiempo y a la carga con respecto al vector velocidad y aceleración en una posición, para que nos queden todos los vectores del mismo tamaño para poder graficarlos e imprimirlos, tenemos que eliminar la última posición de estos vectores para que nos queden todos del mismo tamaño. Y entonces ahora sí armamos el archivo de salida. Esto es igual que lo que hicimos en diferenciación. Entonces, feed archivo salida es igual a open. Abro el archivo de salida en modo escritura, doble de write. Acá es donde uso la librería sistema. Lo que le digo es que cambie la configuración para que la salida, el print, vaya al archivo de salida y no a la consola. Y defino acá cuál es ese archivo de salida al que tiene que ir el flujo. Y entonces imprimo cálculo de velocidad y aceleración, tiempo, P, velocidad y aceleración, estos son los encabezados, y acá entro en un ciclo for para toda la cantidad de los datos, voy imprimiendo el tiempo, o sea, el vector del tiempo evaluado en i, el vector carga evaluado en i, el vector x evaluado en i, la velocidad y la aceleración, cierro el archivo de salida y vuelvo al flujo original del Python para volver a tener configurada la salida. Si pongo print acá abajo, vuelve a salir por la consola. Y acá creamos los gráficos. O sea, armo una figura que tenga 4 subplots. Y en el primer plot gráfico el tiempo contra la carga. Conoce que la carga en este caso es función del tiempo. En el segundo el tiempo contra la posición. En el tercero el tiempo contra la velocidad. Y en el cuarto el tiempo contra la aceleración. Los imprimo. Y bueno, entonces, si definimos esta carga constante, si la carga fuera aplicada de manera estática, como ven en estabilidad, acá el único que reaccionaría sería el resorte. Y la reacción tendría que ser, digamos, si la única carga que tengo es, en este caso, 5, es igual a K por X, y K dijimos que era 2, entonces el X estático tendría que ser 5 sobre 2, o sea, 2,5, el estático. Entonces vamos a ver qué pasa en este caso, que no es estático porque esa carga se aplica en un instante. Entonces, si se aplica en un instante, va a haber un impacto y va a haber algo que ustedes vieron al final de todo en resistencia, creo, cuando vieron la parte dinámica. Eh, amortiguamiento le voy a poner un valor más chico. Cuando vieron la parte dinámica, ustedes vieron que la amplitud del desplazamiento, si uno aplicaba la carga de manera dinámica, sin impacto, pero de forma dinámica, es decir, venía sosteniendo la carga y de repente la suelto, ya en contacto con el soporte, la intensidad del desplazamiento era el doble que si la aplicaba de forma estática. Entonces fíjense que acá el sistema, como lo voy a hacer sin amortiguamiento primero para que se vea esto. Si no tiene amortiguamiento, es decir, si no es capaz de disipar nada de la energía, lo que va a pasar es que va a quedar oscilando siempre con la misma amplitud. Fíjense, esta es la carga de 5 y va a oscilar siempre alrededor de la posición de equilibrio estático, que es ese 2,5, pero la amplitud va a llegar al doble, ¿no? A 5. Entonces queda oscilando para siempre. En la vida real todos los sistemas tienen más o menos amortiguamiento y entonces
o sea, más o menos capacidad de disipar energía, y entonces, digamos, si yo lo tengo un disipador de energía, lo que voy a tener es que esto, como la carga es constante, no hay un continuo golpeteo, digamos, esto se va a ir estabilizando alrededor de la posición, mm, de la posición de, ay, perdón, cambié. Alrededor de la posición de equilibrio estático, o sea, alrededor del 2,5. Es lo que se ve acá. O sea, hay una primera oscilación y después se acomoda alrededor de la carga de equilibrio, del desplazamiento de equilibrio, que es 2,5. A medida que aumento el amortiguamiento del sistema, esto va a oscilar cada vez menos. Estaba en 0,5, vamos a ponerle 2. Fíjense cómo disminuye la oscilación, ven que oscila un poco y llega mucho más rápido al equilibrio. Y así, si van aumentando el amortiguamiento, va a llegar un punto en que no va a llegar a haber ninguna oscilación, es decir, no va a haber este cambio de la pendiente. Es decir, esto va a empezar en cero, va a llegar al estado de equilibrio indeformado y ahí se va a quedar, no va a haber nada de oscilación. Ese amortiguamiento para el que pasa eso es el amortiguamiento crítico. Y se calcula en función de la masa y la rigidez del sistema, y lo tenemos acá abajo calculado, es 2 veces la raíz, 2 veces la frecuencia angular, que es 2 veces la raíz de K por M. Y entonces, si usamos ese amortiguamiento, lo que van a ver es que esto no llega a oscilar. Va a empezar en cero, llega a la posición de equilibrio y se estabiliza. Si siguen aumentando más el amortiguamiento, bueno, no va a haber un cambio significativo, nada más va a llegar más rápido a la posición de equilibrio y listo. Bueno, eso para esta carga que es constante. Si en vez de esta carga constante tuviéramos otro tipo de carga, digamos, acá ustedes pueden configurar la carga como quieran, ¿no? Por ejemplo, esta es una carga que tiene 2 escalones de carga. ¿Ven? Para un tiempo mayor a 0 y menor a 7, o para un tiempo mayor a 14 y menor a 21, quiero que aplique una carga de 20. En cualquier otro caso, quiero que aplique una carga de 0, o sea que no haya carga. Es decir, que voy a explicar 2 escalones de carga de 20 newton o 20 lo que sea, en esos intervalos de tiempo. Entonces, si lo vuelvo a ejecutar, ahora quedó con el amortiguamiento crítico. Acá me grafica cómo es la carga, ven que son estos 2 escalones. Y como tiene el amortiguamiento crítico, esto no se pone a oscilar, llega a su posición de equilibrio. Cuando para la carga, lo descargo, lo cargo de nuevo, lo descargo, pero no oscila. Vamos a ponerle un amortiguamiento más bajo y van a ver que oscila mucho más. Desde el amortiguamiento crítico, vamos a ponerle un amortiguamiento de 0,5. Ven que esta respuesta ya es mucho más oscilante y queda oscilando después de haber retirado la carga. Eh, Bueno, y así pueden configurar la carga que ustedes quieran, pueden programarla acá. Por ejemplo, otra carga que podría hacer es, bueno, podría hacer un seno si fuera un equipo de aire acondicionado o algo así que tiene vibración armónica. Puede ser, por ejemplo, una carga puntual en el tiempo. Esta es una carga puntual, se aplica en un instante con toda la fuerza y después para el resto de los instantes es, mucho de esto no me quedo de, ¿dónde estamos? Y después es cero. Que cero es. Es igual a. Esperen que lo voy a volver a ver si está armando esto.
Carga de cero. Ah, no están dando. Ah, perdón, porque acá no tengo que poner, hay que ponerle return. Return, bueno, está acá. Ahora sí, y ahí. Ven que es una carga puntual en un instante y queda el sistema vibrando un rato. Y bueno, podría ser cualquier otro tipo de carga, ¿no? Entonces ustedes la configuran como quieran, como bueno, como les pidamos en el parcial o en el trabajo práctico. Y con esto resuelven. Ah, y el archivo ese de salida que les hablábamos esto genera acá un archivo de salida. Todavía no está muy bien configurado, pero que tenemos que configurarlo bien para que ponga los decimales que van y eso. Pero digamos, esto lo que tiene es el tiempo, el valor de la fuerza P aplicada, el valor de la velocidad de la posición en la tercera columna, la velocidad en la cuarta y la aceleración en la quinta. Y, y entonces, pero en el parcial seguramente vamos a ver un ejemplo de eso, pero se les pida que hagan algo con esto, ¿no? Que busquen para el instante tanto cuál es la aceleración o que indiquen cuál es el máximo desplazamiento que alcanza algo, la máxima velocidad o algo de eso. Se les va a dar una carga, una función de carga y se les va a pedir algún dato. Pero ya eso vamos a ver un ejemplo de la semana, la que viene o la otra. Eh, Probablemente la que viene. Así que bueno, ¿alguna duda? Bueno, si no hay dudas, dejamos. Bien.